Evangelio de Lucas, yo les decía que es un mensaje hermoso, es un mensaje detallista, es un mensaje que Lucas lo hace desde una profunda convicción, y eso nos lo muestra a nosotros la evidencia interna que tenemos en el propio Evangelio. Fíjense que en los capítulos número 1 nosotros resaltábamos palabras en la predicación pasada que nos muestran a nosotros la convicción, que nos muestran a nosotros la credibilidad que para el momento de escribirse el Evangelio tenía todas estas cosas que hoy la gente se atreve a dudar, hoy la gente se atreve a cuestionar, pero nosotros estamos 2000 años después. Nosotros estamos 2000 años después. Así que en el momento que sucedió, las personas que estuvieron, fíjense que no estamos hablando de promesas, como fue la serie que titulamos en el 2024, en diciembre del 2024, promesas. Isaías 7, la ve aquí que la Virgen concederá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Manuel. Isaías capítulo número 9, que porque un niño no ha nacido y uno no ha dado, el principal sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dilatado de su imperio, su paz tendrá fin. Isaías 11, he aquí que saldrá un vástago de David, una descendencia de David. Esos eran promesas. Hoy nosotros miramos hacia atrás y vemos un evangelio que nos narra a nosotros lo acontecido. Pero en el momento de lo acontecido, las personas que vivieron en el momento que aconteció todas estas cosas, miren la convicción con la que ellos escribían. Miren la convicción con la que ellos se referían a ese evento. Miren la evidencia interna que nos deja a nosotros el evangelista Lucas al usar, y yo quiero que usted identifique ahí en su Biblia, si este igual que la mía, la última palabra de Lucas capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es la última palabra de ese versículo? ¿Cuál es? ¿Refiriéndose a qué Lucas utiliza esa palabra? ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a las cosas que sucedieron, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido cientísimas. Y esa es la convicción, desde esa convicción es que Lucas escribe el Evangelio. Y ojo, hermanos, porque yo di detalles acerca del escritor, sabemos que era un médico, sabemos que era una persona preparada, sabemos que fue una persona entregada completamente a las misiones, así que sus habilidades, su talento lo llevaba a disposición de los que en ese momento eran apóstoles, pastores, la iglesia de manera general. Y este hombre escribe estas cosas en una época en la que las personas que recibieron ese evangelio eran contemporáneos con aquellas cosas que habían sucedido. Así que las cosas sucedieron en un marco de tiempo determinado, y Lucas escribe a personas que habían vivido en ese mismo tiempo, pero que no habían tenido conocimiento, que no habían estado en los lugares, como ese hombre que él utiliza el nombre de, ¿cómo se llamó el hombre al cual Lucas escribió? La última palabra del versículo 3. Teófilo. Él escribió a Teófilo. Teófilo quizás fue un hombre que vivió en esa época, en esa generación. Así que él con mucha facilidad tenía testigos oculares, personas que habían visto, que podía haberse acercado. Es verdad lo que Lucas escribió. Es cierto el mensaje que me han enviado. Por eso Lucas utiliza la palabra ciertísimo. Así que hoy nosotros vamos a ver eventos en el Evangelio de Lucas. Estamos recordando acontecimientos que fueron, ¿cómo? Ciertísimos. Aunque parezca imposible. Porque ¿en dónde nos quedamos? ¿En qué punto fue que nos quedamos? Nos quedamos en el punto en el que un ángel visita a un hombre llamado Zacarías, que era el sacerdote, ¿no? Ese fue el mensaje que nosotros vimos, un anuncio celestial. Pero en realidad dejó de ser uno, porque eran dos anuncios. Y si fuésemos un poco más exactos, no solamente dos, sino ¿cuántos? Tres. Porque primero se le anuncia a Zacarías que iba a tener un hijo, que iba a preparar el camino al Señor. En segundo lugar, a quien también se le anuncia que iba a concebir y dar a luz un hijo, por obra del Espíritu Santo. A María. Y en tercer lugar, a quien se le dice que no temas por tomar a María tu mujer por esposa, porque lo que en ella... A José. Todos estos fueron anuncios celestiales.
Los ángeles tuvieron que intervenir. Así que nosotros estamos hablando de cosas que, como Lucas las describe, si no pide esa palabra. Porque quizás cuando prendas tu televisor tú vas a ver a alguien allí que tiene un PhD intentando echar por tierra la teoría del nacimiento virginal. Quizás cuando abras tu teléfono en YouTube te va a salir alguien diciendo motivos por los cuales no fue cierta la concepción virginal de María, según la ciencia. Y te van a poner 5, 6, 7, 10, 15 argumentos y un documental de 40 minutos. Pero todas las cosas, por eso le pusimos aquel como título, aquel mensaje, un anuncio celestial. Estas son cosas del cielo. Estas no son cosas humanas. Estas no son cosas que se tienen una explicación desde una cosmovisión humanamente limitada de las cosas. Estos fueron acontecimientos que tuvieron lugar desde otra esfera, desde otra dimensión que interviene para hacer que las promesas de Dios se cumplan tal cual Dios lo había dicho. Y por eso tenemos en primer lugar a una anciana concibiendo en su vientre, llamada ¿cómo? Elizabeth. ¿Usted sabe cómo le decían a Elizabeth? ¿Cómo le decían? Estéril. ¿Cómo lo sabemos? ¿Tú viviste en Elizabeth, era vecina tuya? Viví en el cuarto piso, ¿no? La evidencia interna de Lucas. Cuando el ángel le dice a María, y he aquí tu parienta Elizabeth, también ha concebido, a la que llamaban. Así que cuando Elizabeth iba por la calle, ¿cómo la llamaban? Algunas personas quizás no se atrevían a decírselo a ella, pero entre ellos, ¿cómo se referían a Elizabeth? La estéril. Así que el Señor interviene de una manera sobrenatural, envía a sus ángeles. Y desde ese momento en el que ocurre la intervención divina y desde que Elizabeth se encuentra con aquel hombre que había recibido el anuncio, desde ese día, por obra de Dios en la vida de Elizabeth, nunca más volvieron a llamar a Elizabeth. ¿Cómo eres conocido tú hoy en la calle? ¿Cómo eras conocido tú por las personas de tu entorno? ¿Como él o como la? Cuando Dios interviene verdaderamente en una persona, esa persona le cambian hasta el nombre, hasta la manera de referirse a esa persona cambia por y todas esas cosas las puede hacer solamente Dios, solamente el Señor. Así que la obra del Señor fue especial y sobrenatural en Elizabeth. También en Zacarías, ¿sabes? Porque Zacarías era un sacerdote y yo solamente estoy introduciendo el mensaje para recordar los puntos. En toda esta historia nosotros vimos que en ese mensaje, anuncio celestial, Dios tomó la iniciativa en primer lugar. Dios, en segundo lugar, veíamos cómo Dios realizó una obra controversial. ¿Por qué una obra controversial? Mira, todo fue controversial desde el inicio. Aunque no insistimos lo suficiente, no solamente en el área de María, no solamente lo concerniente rodeado con María, sino también con Zacarías, ¿saben? Zacarías era un sacerdote que estaba orando. ¿Por qué oraba Zacarías? Oraba por tener un hijo. El ángel le dijo, tú oras, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido escuchada. ¿Y cómo responde Zacarías? ¿Y cómo voy a saber qué es eso? ¿Qué va a pasar eso? ¿Cómo yo voy a saber que eso va a pasar? Porque yo soy de edad avanzada y mi esposa también. ¿Y cómo le responde el ángel? Mira, no te das cuenta que todo lo que está pasando aquí es sobrenatural. Al decirle, yo soy Gabriel, le estás diciendo, aquí todo esto es sobrenatural, aquí esto no es normal. Yo he sido enviado por Dios a ti. ¿Y Zacarías qué tipo de persona? ¿Cuál era el trabajo de Zacarías? ¿El oficio cuál era? Era un sacerdote, hermano. Era un sacerdote. ¿Quién se supone que debería de creer más, de estar dispuesto, de estar en la expectativa de lo que Dios pudiese hacer? Los cristianos. Pero a veces los cristianos somos los mayores sorprendidos ante una obra sobrenatural del Señor. A veces nosotros mismos los cristianos somos los que nos mostramos incrédulos ante lo que Dios puede hacer, sabiendo o diciendo a nosotros que no hay nada imposible para Dios. Entonces, todo esto formó parte de un mensaje. Un mensaje que tardó poco tiempo en convertirse en realidad, porque apenas José, después de cumplir su oficio sacerdotal,
se llega a Elizabeth, Elizabeth concibe, luego envía un ángel a María, y en todos estos relatos y en todos estos anuncios, que fueron 3, nosotros siempre notamos que Dios tomó la iniciativa. ¿Se dio cuenta? Envió un ángel a, envió un ángel a, envió un ángel a. Dios toma la iniciativa. O sea, nuestro Dios no es un Dios pasivo. Dice lo que está a tu lado. Dios no es un Dios pasivo. ¿Por qué utilizo esta idea? Porque a veces nosotros, como Zacarías, estamos orando. A veces nosotros tenemos temas de oraciones y pensamos que no va a suceder o que ya no puede suceder. Y entonces a nosotros de vez en cuando Dios nos recuerda que no hay nada imposible. Hoy vamos a ver un canto de gratitud. Es el tema que tenemos para hoy, porque suceden varias cosas en la vida de María. Hay varias cosas que suceden según el relato de Lucas. Y el resultado de todas esas cosas que suceden, que nosotros las vamos a ver por paso, el resultado de ello es un cántico que ha sido conocido como el Magnificat. Diga conmigo el Magnificat. El Magnificat. Esa es la palabra que utiliza María cuando va a referirse, cuando hace un resumen, digo yo, cuando ella toma total conciencia de todo lo que está sucediendo con ella, o todo lo que Dios va a hacer con ella. Cuando ella toma total conciencia de eso. Este es el punto en el que nos encontramos. Lucas 1:39. En Lucas 1:39 nosotros vamos a ver un canto de gratitud para un Dios que exalta a los humildes. Lucas 1:39. ¿Cuántos ya están ahí? En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de... Y entró en casa de... Ya empiezan a conectarse los nombres o las personas a las que Dios envía mensajes, y empiezan a conectarse las personas que Dios va a usar en esta época, en este momento específico. Así que tenemos aquí a María. En aquellos días levantándose María, recuerden los nombres. En aquellos días levantándose María, fue deprisa a una montaña de la ciudad y entró en casa de... y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿qué hizo? En su vientre. ¿Y Elizabeth qué pasó con ella? Y exclamó a gran voz y dijo: y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de quién? La madre de... ¿Por qué se me concede esto? Dice Elizabeth. Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu, ¿qué pasa? Se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos, y socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Te bendecimos, Señor. Adoramos tu nombre. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Hoy nosotros de una manera, oh Dios mío, asombrosa, de una manera agradecida, de una manera expectante, recordamos, oh Señor, todas las cosas que tuvieron lugar, todas las cosas que hiciste a nuestro favor. Y
y cómo el Dios, el Rey del universo, tomó forma de decirle: gracias, Señor. Gracias porque ese Dios poderoso se hizo un bebé y habitó entre nosotros. Gracias, Dios, porque cumpliste tu propósito, a redimirnos, a salvarnos, Señor. Y hoy nosotros estamos aquí agradecidos, probándote que también tu propósito pueda ser cumplido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos en el relato en esta ocasión? Tenemos que en algún momento, después de María haber recibido el anuncio, ¿qué hace ella? ¿Qué decisión toma ella? ¿Qué quiere hacer ella? ¿Qué hizo? Versículo 39. Y en aquellos días, ¿qué hizo María? Fue deprisa a la montaña. Levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Así que María toma la decisión, luego de recibir el anuncio, luego de escuchar del ángel, de que también su parienta Elizabeth había escuchado, y había tenido un encuentro y había concebido en su vientre, Elizabeth, la que llamaban estéril. María va corriendo allá. Ahora yo quiero que tú pienses conmigo en una cosa, porque este relato y esta decisión de María pues nos enseña mucho a nosotros acerca de las actitudes que debemos de tomar, de las decisiones que debemos de tomar y de las personas con las que nos debemos de juntar cuando Dios obra en nuestras vidas. Tenemos un montón de gente en la cual Dios ha obrado. Yo puedo mencionarte en mis pocos años que llevo de cristiano, que es casi ya la mitad de mi vida. La mitad de mi vida que llevo de cristiano, yo he visto muchas personas ser tocadas por el Señor, y he visto muchas personas entrar en la iglesia, he visto muchas personas 1 año, 2, 3, 4 años, pero no más. Y he podido identificar que muchas veces se debe a las personas con las cuales se reúne. Bien dice el proverbio que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que yo he visto a muchas personas con muy buenas costumbres ver cómo sus costumbres son corrompidas por juntarse con personas que no son invitadas para ellos. Y es la primera enseñanza que tengo yo para darles a ustedes. Tenemos un encuentro especial. Un encuentro especial entre María y entre Elizabeth. Pero María y Elizabeth tenían cosas en común. Tenían cosas que no estaban en común y tenían otras cosas en común. ¿Qué no tenían en común? Que Elizabeth era casada. Llevaba casada tiempo suficiente como para darse cuenta que no podía tener hijos. De hecho, ya era de edad avanzada. Y por causa de su incapacidad física, habían puesto un sobrenombre, un apodo. A diferencia de María, que era una joven que apenas estaba en la etapa o en la edad de desposorios. O sea que María apenas estaba, esas eran las cosas que tenían de diferencia. Pero eran parientes, ¿no? Así que yo me imagino que quizás en algún miembro de la familia aún existía la duda de si María pudiese concebir o no, por causa de, tenemos en la familia a alguien que se teme. ¿Quién sabe si también eso se puede heredar? Pero no pensemos en eso, porque lo cierto es que María ni siquiera tenía edad para pensar en esas cosas, porque estaba en la época de desposorio. Quizás no por la edad, sino por el momento, la etapa en la vida en la que ella se encontraba. Pero luego que recibe el anuncio, luego que tiene un encuentro celestial, luego que recibe del ángel que Dios tiene un propósito, luego que recibe esa información, que Dios tiene un propósito para ella, ¿qué decisión toma María? ¿A casa de quién va? ¿A juntarse con quién? ¿En casa de quién se queda el tiempo suficiente para ver el cumplimiento de la promesa de Dios? En casa de Elizabeth. ¿Qué había pasado con Elizabeth? Se le había hecho el mismo anuncio que a María. Con la diferencia de que a Elizabeth se le había hecho el anuncio 6 meses antes. Y 6 meses antes Elizabeth tenía el anuncio de recibir ¿qué cosa? En su vientre a quien iba a preparar el camino al Señor. Prepararía el camino del Señor, pero había sido obra del Espíritu Santo. Así que Elizabeth había concebido en su vientre por obra también de Dios. No del Espíritu Santo, sino de su esposo, pero por medio de una manifestación sobrenatural, anulando la incapacidad que tenía ella para concebir. Así que Elizabeth y María tenían esto en común. Habían recibido palabra del Señor. Habían recibido un propósito de parte del Señor, el cual tenían que cumplir ellos. Y María no trata de juntarse con alguien que tenía cosas similares. María no trata de
porque las sociedades pueden ser diferentes, pero las personas y el pecado en las personas siempre ha sido el mismo. Nosotros hemos llegado a la conclusión, de hecho, todos los historiadores, todos los que se han preocupado por estudiar la historia, han llegado a la conclusión de que por causa de la misma evidencia interna que nos van dando nosotros los evangelistas, no solamente Jesús, sino también María padeció el desprecio de su sociedad, de su época, por causa de haber concebido del Espíritu Santo. Así que usted imagínese a María yendo, no sé, al pozo a sacar agua, como era típico de las mujeres, o yendo de compras a algún lugar para las cosas de la casa, sin casarse, ya con la barriga quizás a punto de tomar dimensiones no normales. Usted se imagina, ¿no? Las viejas y los viejos en el tercer piso mirándolo cuando pasa de la ventana. Usted se imagina, ¿no? Los 4 o 5 borrachos en la bodega del pueblo de Belén o de Nazaret, ¿no? Donde vivía María. ¿No se lo imagina usted? Pero María, ¿qué hizo? ¿Se sentó con ellos? No, voy a explicarles a ellos. Voy a explicarles que esto es del Espíritu Santo, que a mí se me apareció una vez. A María eso no le importa. María va, pero no se junta con ellos. María va y se junta con personas afines, con gente que tiene cosas en común, gente en las cuales Dios se ha manifestado. Y no había otra alrededor que no fuese Elizabeth. Por eso María va corriendo para casa de Elizabeth. Así que María no teme y no tarda en juntarse con alguien parecido, escogida por Dios para un propósito similar. En este punto del mensaje y de la enseñanza, yo quiero hacerte la pregunta porque es necesaria. Haz un análisis ahora mismo. Por favor, cierra tus ojos, para que no te me entretengas con la avispa, el ventilador, la lucecita, con otra cosa. Cierra tus ojos y hazte una pregunta: ¿con quiénes te has estado juntando en los últimos meses? ¿Quiénes han sido las personas más cercanas a ti? ¿Con quiénes has estado conversando? ¿Con quiénes te has estado juntando? Y piensa si esas personas te han aportado algo, te han hecho crecer. Piensa si te han hecho madurar. Piensa si te han animado a seguir al Señor, a servir al Señor. Piénsalo. Porque si no han hecho esas cosas, quiero decirte que quizás no te estés juntando con las personas que deberías juntar. No estás recibiendo en tu casa ni estás visitando los lugares que deberías de visitar. Regresa conmigo, por favor. Porque María se acerca a personas que también habían experimentado un milagro. Los milagros son inexplicables porque dejarían de ser milagros. Si Dios ha hecho cosas contigo, si tú miras para atrás y también tienes cosas en las cuales tú dices, aquí Dios obró, esto fue un milagro, esto fue obra sobrenatural, aquí pasó algo que no sé cómo explicarlo, entonces deberías de juntarte tú con personas similares, personas que entienden y te pueden decir verdaderamente Dios ha obrado en ti. No personas que te van a decir, es una idea que tú estás haciendo, mira, Dios me dio. Pero tú decides con quién juntarte. La casa de Elizabeth no estaba a 4 cuadras de María. Estaba en las montañas, ¿no? ¿No nos dice así el relato? Que aquel día levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Entonces que María tuvo que viajar, tuvo que subir montañas para llegar al lugar, para encontrarse con personas similares, con personas afines. Así que aquí tenemos nosotros un encuentro especial en primer lugar. María se acerca a personas que pueden afrontarle a ella. Y Elizabeth ya tenía 6 meses de experiencia. Ya tenía 6 meses de experiencia en lo que Dios había obrado en ella. Elizabeth tenía 6 meses en lo que ella ya había experimentado el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de las oraciones que tanto les había pedido. Y tenía a su lado un esposo mudo para recordarle que Dios es fiel. ¿Recuerda? ¿En qué sabré que se cumplirá esto? Mira, yo soy Gabriel. Le digo el ángel, aquel sacerdote incrédulo. Yo soy Gabriel en primer lugar. Y en segundo lugar, tú vas a quedar mudo para que sepas que esto es obra de Dios. Yo voy a quitar tu voz
Y así estuvo aquel sacerdote incrédulo todo el periodo de concepción hasta que dio a luz. Y 8 días después, cuando se llevó el niño a circuncidar, entonces le preguntaron el nombre. Y como él no podía hablar, el sacerdote, para recordarle a él que Dios cumple su palabra y para recordarle a María que esto es una obra de Dios, le dieron una tabla para que él escribiera el nombre. Porque Elizabeth dijo que se llame Juan, pero la gente le decía, pero es que en tu familia no hay nadie que se llame así, ¿cómo le vas a poner ese nombre? Y Zacarías dijo Juan, escribió en la tablilla Juan, y cuando escribe Juan en la tablilla, él recupera la voz. Y entonces las personas llenas de asombro decían, ¿quién será este niño? Zacarías, lleno del Espíritu Santo, digo conmigo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y al parecer, en los relatos del Nuevo Testamento, al menos en los relatos que tenemos del Nuevo Testamento, este es el primer hombre que se dice ser en la Escritura lleno del Espíritu Santo. Alguien puede encontrar y descubrir las palabras que pronuncia el primer hombre que, según el relato de Lucas, fue lleno del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Después que Jesús estaba en el vientre de María, que el Espíritu Santo concibió, alguien descubre las palabras. Porque dije el primer hombre, porque no fue la primera persona. ¿Quién fue la primera persona? Ahí está, tienes el relato ahí. ¿Cuáles fueron las palabras? Yo quiero que nosotros nos demos esto. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor de Israel, que ha vestido y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Ya, detente ahí. Estas son las primeras palabras que pronuncia el primer hombre en la Escritura, al menos en el Nuevo Testamento, que se dice que fue lleno del Espíritu Santo, el primer hombre. Pero no fue la primera persona. ¿Quién fue la primera persona llena del Espíritu Santo? Por eso es importante, Elizabeth. Claro. Por eso es importante leer con el entendimiento. No leer porque el pastor manda a leer o porque el pastor lo lee como en la introducción de su mensaje. Tenemos que leer con el entendimiento porque esa fue la primera lectura que hicimos del mensaje de hoy. En Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas 1:39, cuando María va a las montañas, a la ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó, digo mío, cuando oyó el saludo de María, la criatura que hizo en el vientre, y en versículo 41, la parte final nos dice, y fue llena del Espíritu Santo. ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! ¿Usted sabe por qué? Porque un creyente en una conferencia que nosotros dimos, en un panel de preguntas y respuestas, nos preguntó a nosotros, los pastores que estábamos ahí, si las mujeres podían ser llenas del Espíritu Santo. Es una gente que evidentemente no ha leído la Escritura, o quizás como algunos en esta mañana, ¿no? Que la leyeron pero ni cuenta se dieron. Y ahí se dijo que María y que Elizabeth brincó en el vientre la criatura y que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, también dijo algunas palabras. Y esto es lo segundo que quiero destacar yo como parte de este mensaje. Tenemos a una mujer llena del Espíritu Santo. Número uno, tenemos un encuentro especial entre Elizabeth y María. Es un encuentro especial porque suceden cosas en ese encuentro que son las que nosotros estamos analizando, pero nos muestra a nosotros la actitud sabia de una mujer muy joven. Y diría yo, demasiado joven para actuar con tal sabiduría, pero la respuesta de ella. Así que el éxito y de hacer lo correcto muchas veces no está determinado en la edad que tú tengas. Porque hay muchas personas que cuando alcanzan la mayoría de edad, cuando empiezan a hacer locura, empiezan a vivir una vida desordenada, descontrolada, cuando alcanzan cierta edad. Pero aquí tenemos a una joven actuando, dando pasos firmes y certeros, correctos. Pero luego entendemos por qué. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que le dijo María al ángel? A diferencia de aquel sacerdote de experiencia en la fe, las palabras de María fueron: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Y cuando tú respondes así y actúas en correspondencia a eso que has dicho, inevitablemente vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Porque tú no vas a andar por tu propio camino, tú no vas a tomar tus propias decisiones, tú vas a hacer lo que Dios te muestre que debes hacer. ¿Estamos o no? Pero ahí nos quedamos en la primera persona
llena del Espíritu Santo. En Lucas 1:41, nosotros tenemos a una mujer como llena del Espíritu Santo. Nosotros vimos a su esposo y revisamos las palabras. ¿Lo tienes ahí? No, quita. Revisamos las palabras que pronunció el esposo. Pero ahora vamos a prestarle atención a las palabras que pronunció Elizabeth. Pueden ahí buscar las palabras que se dicen luego del versículo 41, o sea, las primeras palabras del versículo 42. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre del Señor venga a mí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la expresión de una persona que llena del Espíritu Santo. Tenemos la manera de expresarse, ¿no? Yo creo que los relatos de Lucas nos ayudan a nosotros a identificar mucha falsedad en la iglesia de hoy. Los relatos de Lucas son un filtro, son un colador. Usted sabe el colador para qué lo usamos, ¿no? Es que la Biblia entera es así. Porque hoy, cuando nosotros decimos y fulano, mengano, fue lleno del Espíritu Santo, ¿en qué piensa la iglesia de hoy? ¿A qué adjudica, a qué manifestaciones adjudica a la iglesia de hoy ser lleno del Espíritu Santo? ¿A? Una. ¿A? ¿Qué más? ¿A? ¿Qué más? ¿A qué más? Todas esas cosas están hoy, tú las ves en un video, pones iglesia, culto de iglesia, y quizás te saltes por una iglesia que pasan este tipo de cosas que tú dices, bueno, estas cosas no pasan en mi iglesia, o estas cosas no pasaron en la... Bueno, los más fuertes dicen, estas cosas no pasaron en la Biblia, pero es que en la Biblia nosotros tenemos un montón de relatos. De hecho, tenemos a la primera persona que, según los relatos del Nuevo Testamento, fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién fue? Elizabeth. ¿Qué hizo Elizabeth cuando fue llena del Espíritu Santo? Comenzó a temblar, a dar vueltas, comenzó a balbucear y a hablar en un idioma o a pronunciar palabras, un balbuceo que nadie conoce. ¿Qué hizo Elizabeth? ¿Qué hizo Elizabeth cuando la Escritura dice que fue llena del Espíritu Santo y dijo: bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Así que las primeras palabras claras, entendibles, porque si no María no hubiese entendido, ¿no? Tampoco nosotros. Palabras claras, palabras entendibles, son las que se pronuncian por una persona que realmente ha sido llena del Espíritu Santo. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú lo primero que haces es lo que hizo María, es lo que hizo Zacarías, que fue la segunda. ¿Quieren ver la tercera y la cuarta? Vamos a ver. Así que tenemos a María, a Elizabeth, perdón, llena del Espíritu Santo, y dice: bendita tú, bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué es lo que hace? ¿Bendecir a quién? Al que está en el vientre. ¿Por qué se me concede que la madre de mi Señor? ¿Quién le dijo a Elizabeth que es lo que tenía María ya adentro? ¿Entienden lo que sucede con una persona que es llena del Espíritu Santo? Ocurre un reconocimiento. Eso es el tercer punto, me estoy adelantando un poco, pero yo quiero que tú entiendas y estés claro cuando lleguemos ahí. ¿Qué es lo que hace Zacarías? Que fue la segunda persona. ¿Cuáles fueron las palabras de Zacarías? Bendito el Señor Dios de Israel. Desde un momento, ¿quién tiene el relato de María? ¿Cuál fue la primera palabra que pronunció? Elizabeth. ¿Cuál fue la gran voz diciendo: bendita tú? ¿Cuál fue la primera palabra de Zacarías? ¿Qué es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo? Bendecir. Pero nosotros, ¿qué hace la iglesia de hoy? ¿Qué estamos viendo hoy que hace la iglesia cuando dice que hay alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hace la iglesia hoy? ¿Qué es lo que tú ves dentro de algunas iglesias hoy? Que dicen ser llenos del Espíritu. ¿Qué hacen? Ellos claman a gran voz, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Pero no los escucho decir bendito. No los escucho decir bendito, no los escucho. No los escucho volver su brújula arriba,
prestar atención a lo de arriba, exaltar a lo de arriba, enfocarse ellos y enfocar a los otros que están ahí en lo de arriba, porque es lo que hizo Elizabeth. Bendito es el fruto de ese vientre. ¿Por qué se me concede a mí? Como yo no soy digna de que tú vengas a mí, porque tú eres la madre de mi Señor. ¿Quién le dijo a Elizabeth que ese era el Señor? Estaba en el vientre de María. ¿Entiendes lo que sucede con una persona llena del Espíritu Santo? Ahora es que entiendo yo. ¿No? Ahora es que entiende la iglesia. Cuando dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tú puedes decir Jesús es el Señor, pero que tú tengas la convicción de que eso sea cierto. Es imposible si no tienes el Espíritu de Dios. Tú puedes pronunciar palabras vacías, pero vivir conforme a esas palabras es imposible a menos que el Espíritu Santo de Dios te guíe a reconocer a Jesús como el Señor. Porque hoy hay muchas personas diciendo Jesús es el Señor, pero se sientan ellos en el trono. Y utilizan esa frase para sentarse ellos en el trono. Y utilizan y moldean lo que parece ser manifestaciones del Espíritu Santo para dar apariencia de niveles espirituales. De que yo soy más espiritual que tú porque yo hablo de esta forma, o yo tiemblo más que tú, o doy más vueltas que tú. Pero una persona llena del Espíritu Santo tiene una manifestación completamente contraria a lo que nosotros vemos hoy, que la iglesia llama llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo Elizabeth? ¿Por qué se me concede a mí? Además de que bendice, engrandece al Señor y se humilla a Él al hacerlo. ¿Qué es lo que hace aquel sacerdote que tuvo que quedarse mudo por su incredulidad? Llamado Zacarías. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Bendito. ¿Quién? Sigue leyendo, por favor, un poco más. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Ya, detente ahí. Reconoce la grandeza del Salvador y reconoce su obra y la obra de Cristo como Salvador. Nos ha levantado un Salvador. ¿Cuántas personas llenas del Espíritu Santo lo han escuchado coger este camino que tomó Elizabeth? Que es el mismo camino que viene Zacarías tomando atrás. Pero ¿quién fue la tercera persona? ¿Quiénes fueron las terceras personas? Hechos capítulo 2. Versículo 4, por favor. Hechos 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablarse. ¿Sí? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estos estruendos se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cuál pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto de Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Versículo 11, cretenses, árabes, dentro de la lista de los que estaban, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo? Según Elizabeth, según Zacarías, según Hechos capítulo 2, hablar, manifestar las maravillas de Dios. Ahí le estoy dejando un filtro para que no te engañes más con las predicaciones de YouTube, con las falsas manifestaciones en alguna iglesia que conozcas por ahí. Ahí te estoy dejando el colador, que es la palabra, no es otra cosa. Pero quieres ver, estos fueron los terceros. Así que ahí tenemos en el podio, en primer lugar una mujer,
llamada Elizabeth. En segundo lugar, medalla de plata para Zacarías, que fue la segunda persona llena. Tercer lugar es múltiple, ahí tiene que haber una multitud. Todos los que estaban reunidos en aquel lugar cretense, todos les oían hablar, hablaban en lenguas y ellos les oían hablar en sus lenguas, cretenses, Ponto, árabe, fría, confía, griego, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bajamos del podio y llegamos al cuarto lugar. Dentro de esos mismos que estaban en el tercer lugar, Pedro específicamente da un mensaje en el que se convierte en Pedro puesto en pie, según el relato de Hechos. Pedro puesto en pie les dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios. Estas fueron las palabras y la primera predicación de Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿En cuánto lugar? Ahí está Pedro. Pronuncia un evangelio, pronuncia un mensaje de salvación en Cristo Jesús. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Hace falta 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Busca el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Busca los 10 primeros. Los 10 primeros que fueron llenos del Espíritu Santo, y los verás a todos hablar y engrandecer al Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo en una persona. Todas las evidencias bíblicas de la gente, de las personas llenas del Espíritu Santo, lo que hicieron fue engrandecer. Digo conmigo, engrandecer. Engrandecer al Señor de una manera clara, digo conmigo, clara, entendible para todos los que estaban allí, incluso para ellos. Hablaban de su grandeza, hablaban de sus obras. Vamos a ver a María, luego que también pronuncia un canto, porque en este punto y por la obra del Espíritu Santo tenemos a Elizabeth, a una mujer llena del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero Elizabeth en primer lugar era mujer, digo conmigo mujer. No se supone que hubiese sido ella la primera persona. Había gente de más calibre, de hecho era estéril, y la esterilidad de la época era considerada como una maldición, evidentemente. Además de mujer, ¿qué edad tenía Elizabeth? La suficiente como para decir: ya se acabó, se está acabando tu vida. Era una anciana, así que tenemos a una mujer anciana y tenemos a una mujer llamada estéril, según los versículos 36. ¿Qué más necesitaba? ¿Qué más se necesitaba? 7 o 8 arrugas más que las demás. Quizás las tenía, pero fue la persona que Dios escogió. Y según Mateo capítulo 11, versículo 11, el propio Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no nació ningún hombre más grande que el hijo de Elizabeth, que Juan Bautista. Entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Pero más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Entonces, hermanos, nadie puede poner límite a lo que Dios puede hacer. Nadie puede poner límite. Pero hoy sí hay muchas personas tergiversando lo que Dios está haciendo, intentando copiar, falsear. Y tenemos dentro de la iglesia muchas personas que no son más que una copia china de una manifestación sobrenatural, de una obra sobrenatural. No hay nada más guiado por el Espíritu Santo, no hay nada mayor, no hay ninguna obra mayor, no hay ninguna dirección mayor en la iglesia, no hay una manifestación mayor del Espíritu Santo en la iglesia que cuando todos nosotros puestos en pie engrandecemos al Señor, glorificamos su nombre. ¿Usted sabe por qué? Porque la naturaleza del hombre nunca va a apuntar a engrandecer al Señor, sino que más bien utiliza el nombre del Señor y manipula el nombre del Señor para engrandecerse a ellos, y es lo que vemos hoy. Hay mucha gente que quiere nombre, hay mucha gente que quiere títulos, que quieren grandes iglesias, pero ¿para qué? Para hacerse ellos como que son el gran pastor, el gran líder, el que reúne multitudes. Pero ¿para qué tú reúnes las multitudes? ¿Para que te escuchen a ti o para que escuchen el mensaje de salvación? ¿O para que sean salvos? Entonces, hermanos, no hay ninguna obra mayor en la iglesia espiritual que cuando la iglesia decide con toda la convicción que puede haber en su corazón engrandecer y glorificar al Señor con toda su fuerza, por difícil que sea. Por difícil que te sea, por mal que te sientas, por incómoda que sea la etapa en la que estés viviendo.
el Espíritu Santo siempre te va a guiar a que tú puedas engrandecer y que tú puedas magnificar al Dios que te ha salvado, al Rey de la Gloria. Tercer lugar, y quiero que analicemos un poco más porque aquí hay un reconocimiento sorprendente. En el versículo 43, si vamos conmigo allí, Lucas 1:43. Estamos en el último punto. Esta mujer dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y vamos a estirar un poco más este tema. Vamos a disfrutarlo un poco más porque yo quiero que tú respondas esta pregunta. ¿Cómo Elizabeth sabía que María había concebido si no se había casado? ¿Quién le avisó? ¿Quién le avisó? Entonces, hermanos, cuando una persona está llena del Espíritu Santo no cuestiona nada, sino que agradece todo lo que Dios ha hecho. Exalta al Señor por lo que Dios ha hecho. Y es sorprendente el hecho porque la presencia del Espíritu Santo es maravillosa en una persona. ¿Por qué es maravillosa la obra del Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo te llena, el Espíritu Santo te aporta un conocimiento que tú antes no tenías. Tú comienzas a descifrar los misterios. Tú comienzas a cobrar un mayor entendimiento. No es que entiendes totalmente, pero comienzas a ganar en conocimiento y en entendimiento de cómo obra el Señor. Y por eso en ocasiones aprendes de papá, de tu Dios, a decir: ahora es mejor no hacer nada. Es mejor no hacer nada y dejar que Dios se encargue. Y las personas que están a tu lado pueden estar desesperadas, pueden estar poniéndose locas, pueden estar pidiendo que actúes, actúa, vamos ya, hazlo ya, no te tardes, no te demores, es ahora. Pero tú conoces a Dios y tú comienzas a entender que cuando Dios quiere hacer algo lo va a hacer, con ayuda o sin ayuda, contigo o sin ti. Dios lo hace. Y eso nos lo aporta a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Tú quieres ver una persona sin Dios, es una persona totalmente desesperada. Por eso el desespero no es de Dios. Dependencia de cómo esté tu nivel de llenura o de reboce del Espíritu Santo va a ser en dependencia de la desesperación con la que tú vivas, la ansiedad con la que tú vivas. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú recibes el conocimiento de que todo tiene su tiempo y de que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, hermano, cuando una persona llena del Espíritu Santo, Él te aporta habilidades que no se pueden explicar. Y luego nosotros, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, miramos atrás y las analizamos y decimos: ¿y cómo fue que yo pude actuar así? Porque es que yo no soy así. Yo soy de coger el toro por los cuernos y actuar, pero ¿cómo fue que yo pude estar tranquilo y en paz en esta situación? Porque el Espíritu Santo te da la capacidad, digo conmigo la capacidad, te da la habilidad, Él aporta conocimiento, Él aporta capacidad, Él aporta habilidades. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, Él trae sobre la persona un reconocimiento, un entendimiento, una admiración, una adoración a la persona de Cristo que antes no se tenía. Yo antes era de los que pasaba por el frente de la iglesia y lo veía cantar uno o dos coros y decía: ¿cómo pueden soportar eso? Es que hasta la música es desagradable, el pandero está hasta fuera de tiempo, ¿cómo lo pueden? ¿Cómo esa gente puede? Y después, en muy poco tiempo, el del pandero era yo. El Espíritu Santo te da la capacidad para engrandecer, te da el asombro, te da el entendimiento, te da el reconocimiento y te da el deseo de adorar. Te da el deseo de engrandecer al Señor. Y por eso las primeras palabras que nosotros vimos en una mujer anciana, estéril, en la que quizás sus rodillas ya tenían callos de pedir y pedir y pedir como un hijo, y que vio como la edad y la etapa de posible para su cuerpo concebir se marchó, se fue, y ahora estaba en otra etapa, la etapa de que supuestamente le tocaba criar los nietos. Pero ella en esa etapa ni siquiera tenía sus propios hijos.
Y ahora vemos a una persona que recibe y que es llena del Espíritu Santo bendiciendo al Señor y haciendo el primero de los reconocimientos que nosotros tenemos también en el Nuevo Testamento de Jesús como el Señor. Jesús le tuvo que preguntar a los discípulos, ¿se acuerdan? En Cesarea de Filipo, Jesús detiene a los discípulos, al par enfrente y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Y ellos comienzan a responderle y después le hace la segunda pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy? Él le tuvo que preguntar a los discípulos. ¿Quién le preguntó a María algo? ¿Quién le preguntó a Elizabeth algo? ¿Quién le preguntó a Elizabeth algo? Pero aquí tenemos a Elizabeth reconociendo el que estaba ahí en el vientre. Ese era su Señor. Sabes que hay cosas que quizás puedas aprender. Hay muchas cosas que quizás puedas aprender aquí en la iglesia. Acerca de Dios, acerca de la palabra. Pero ninguna de estas cosas supera lo que puede enseñarte a ti el Espíritu Santo una vez que viene sobre ti. Es el Espíritu Santo quien te va a guiar al reconocimiento de Cristo como Señor. Así que si tú estás aquí, si tú has reconocido a Cristo como el Señor de tu vida, da gracias a Dios porque el Espíritu Santo ha orado en ti. Él lo obró en ti. Él lo hizo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está dispuesta a adorar en todo momento, en toda situación. Eran 6 meses y en 6 meses, las que han pasado por esa etapa, 6 meses que puedes sentir, que quizás alguna incomodidad, ¿no? Quizás ya esa época de los vómitos ya se va como que alejando, pero vienen otras de pesadez, de hinchazón en las piernas, de cansancio, en medio de sus procesos y en medio de todas estas circunstancias, y a eso le sumamos la edad que tenía. Tenemos a Elizabeth adorando, bendiciendo y engrandeciendo al Señor, asombrado. Desde luego, habían cosas que le habían dado testimonio de quién era el que estaba ahí. Porque apenas escuchó la saludación, la criatura que estaba en su vientre, ¿qué hizo? Él le avisó a esa criatura que estaba ahí llegando. Pero la criatura que saltó de alegría en el vientre había sido escogida por Dios y había venido a este mundo con un propósito bien claro y bien definido. Y desde que estaba en el vientre de su madre, ya estaba cumpliendo ese propósito. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Vamos a leer el relato de Zacarías completo, porque quizás, recuerden, vamos a leer el relato de un hombre lleno del Espíritu Santo, pero que estaba rodeado de personas que se preguntaban, ¿quién será este? ¿Y a quiénes estaban esperando ellos? A Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías, y al ver todas las cosas que estaban sucediendo con Juan el Bautista, quizás ellos pensaban que ese era, y por eso se preguntaban, ¿quién será este? ¿Quién será? Pero ¿qué es lo que dice un hombre lleno del Espíritu Santo? Con mucha facilidad Zacarías pudo haberle atribuido el título a su hijo, ¿no? Iba a cobrar alguna ganancia. Pero ¿qué es lo que hace Zacarías lleno del Espíritu Santo? Primero bendice y después, ¿qué continúa haciendo? Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nosotros, con nuestros padres, y acordarse de sus altos pactos, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conocer, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le servíamos, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora,
para dar luz a los que habitaban en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Ahí desde el versículo 79. En el versículo 76 hasta el verso 76, hasta el verso 75, tenemos a Zacarías pronunciando alabanzas al Señor, recordándole a los que estaban ahí las promesas que Dios había hecho a Abraham, al otro, nos levantó un Salvador. Y en el versículo 76, que estas fueron las primeras palabras que pronuncia Zacarías después de haber quedado por 9 meses sin poder hablar. Fueron las primeras palabras que pronunció. Y entonces en el versículo número 76 ya deja de hablar de Dios y comienza a hablar del niño. Versículo 76, ¿qué dice? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque tú irás delante de la presencia del Señor. 6 meses antes, la esposa de él había hecho un reconocimiento sorprendente. ¿Qué reconocimiento fue? Que el que estaba en el vientre de María era el Señor. Y ahora tenemos al padre de Juan, al esposo de ella, diciendo acerca del niño que había nacido, acerca de Juan el Bautista: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Quién le dijo esta cosa a Zacarías? ¿Quién le dijo que tal cual como él dijo habría de suceder? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso a las personas que son y que están llenos del Espíritu Santo hay que escuchar y hacerles caso. No a los que intentan parecer llenos del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos a Zacarías describiendo con exactitud la misión profética y el propósito de vida que tendría su propia vida: preparar el camino al Señor. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Así que Dios no solamente provee un Salvador, sino también provee de alguien que prepare el camino al Salvador.